Y vamos a disponernos a acercarnos a la palabra del Señor. Hace 2 semanas empezamos una nueva serie de predicaciones que lleva por título El Dios Trinitario en la vida del creyente. ¿Es así? Así que por algunas semanas vamos a profundizar en el contenido, en el conocimiento de Dios, viendo a las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para conocerlos más de forma específica, para aprender más de cómo cada una de las personas de la Trinidad afecta a nuestra vida como creyente. Y para que este mayor conocimiento redunde en cambios en nuestras vidas, que hagan que seamos más como Dios quiere que seamos, para la gloria de Dios y para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Eric, en la primera exposición de esta serie, hace 2 semanas, nos habló de Dios Padre como creador y cuidador de todas las cosas. Y vimos como Él también delega en nosotros que tengamos cuidado y que hagamos esa labor. Hoy vamos a seguir con la figura de Dios Padre. Vamos a meditar en la paternidad de Dios hacia su pueblo y el creyente. Vamos a profundizar en la naturaleza de nuestra relación con Dios. Él es el Señor, el Rey, el soberano, el creador de cielos y tierra, el juez justo, el 3 veces santo y sublime. Pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos cómo debemos dirigirnos al Ser Supremo, Jesús les contestó, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo 9. El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, que no es poder, es la capacidad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que si has creído en el nombre del Señor Jesús, eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 1, nos da este precioso versículo que tenemos en la portada de nuestro boletín. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad esa portada. Ved qué imagen más tierna de un padre con su hijo. Así nos trata Dios Padre. Y así de confiados debemos de estar nosotros en sus brazos, como ese niño. Hoy no traigo PowerPoint. No quiero ni tan siquiera que pongan el bosquejo. Quiero que cuando tengáis dudas de qué clase de amor estoy hablando, miréis esa foto y que os ayude a ver cómo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. J. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice: para quienes son de Cristo, el Santo Dios es un Padre amante. Ellos pertenecen a su familia,
pueden acercarse a Él sin temor con la invariable seguridad de que se ocupará de ellos como un padre. Esta es la médula del mensaje del Nuevo Testamento. Si lo decimos en primera persona del plural, podemos decir que para quienes somos de Cristo, el Santo Dios es nuestro Padre amante. Pertenecemos a su familia. Podemos acercarnos a Él sin temor con la seguridad de que se ocupará de nosotros como un Padre. Este es un tema inagotable. Podríamos estar horas aprendiendo de cómo es y cómo debería ser nuestra relación con Dios como Padre. Y nosotros con Él como hijos. Esta mañana vamos a acercarnos a ese tema y vamos a intentar acotar y vamos a tratar 4 puntos. En el boletín están y os lo cuento ahora. Primero vamos a ver el privilegio que es ser hijos adoptados por Dios. En segundo lugar, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué visión tenemos cada uno de Dios Padre? En tercer lugar, vamos a intentar contestar a la pregunta ¿cómo es Dios Padre? ¿Qué nos dice la Biblia de cómo es Dios nuestro Padre? Y para terminar, el último punto es un punto de aplicación. Y vamos a ver la afirmación de que somos llamados a ser como el Padre. Somos llamados a ser como el Padre. Vamos a adentrarnos ya en este desarrollo. El privilegio de ser hijos adoptados por Dios. Mirad, no todos los niños que nacen, que han nacido y que nacerán, son hijos deseados por sus padres. De muchos de ellos, sus padres dicen que fueron un accidente. Porque no fueron a buscarlos. Simplemente pasó. Y las razones pueden ser muchas. Un matrimonio que no toma precauciones, cualquier pareja en una noche loca que se acuesta y pasa lo que pasa, o incluso el horror de una mujer violada que quede embarazada. Muchos de esos niños que nacen en familias y que fueron un accidente, entre comillas, son queridos por sus padres exactamente igual que los hijos que sí fueron a buscarlos. Y es así. Pero otros ni tan siquiera llegan a nacer porque sus padres deciden abortar. Otros son dados, abandonados o dados en adopción. Y otros no son queridos. Y esa falta de amor en la niñez es algo que afecta toda la vida a la vida de las personas. Mirad, hermanos, ninguno de nosotros como hijos de Dios hemos llegado a ser hijos de Dios por accidente. No somos un accidente. No llegamos a ser hijos de Dios por casualidad. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. Y ningún hijo adoptado es un accidente. Los hijos adoptados son el fruto de la decisión de sus padres, que quieren ser padres. Y es algo que cuesta mucho precio, tanto legal como económico. Y requiere aceptar lo que les toca. Porque los niños que son en adopción no son lo mejorcito de cada casa. Son aquellos niños que por alguna razón han sido abandonados por sus padres o que se han quedado sin padres. Así que ningún hijo adoptado es un accidente, es fruto de la voluntad y del esfuerzo y de pagar el precio y de aceptar como es. Eso es lo que hace un padre que adopta. Pues nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos pasado a formar parte de la familia de Dios, y porque formamos parte de la familia de Dios, porque Dios es nuestro Padre, podemos relacionarnos con Él de la forma más cariñosa e íntima que lo puede hacer cualquier niño con su padre, de tal manera que podemos llamarle papá. O como dice Patricia, papaíto. Gracias por tus oraciones. Por lo cual clamamos Abba Padre. Y esa Abba es una expresión en arameo que utilizaban los niños para dirigirse a su padre de una forma cariñosa. Además, no es simplemente algo intelectual que sepamos porque lo dice la Biblia, sino que dice el versículo 16, qué bonito, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo nos dice que sentimos en nuestro corazón cómo el Espíritu de Dios nos hace sentirnos amados y parte de la familia de Dios, porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Y no somos hijos de segunda clase, sino que somos hijos con todos los deberes y privilegios, igual que su Hijo Jesucristo, nuestro hermano, en el sentido de la familia de Dios, Jesucristo. Versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es impresionante el privilegio de haber sido adoptados por Dios. De ello dice otra vez J. Parker en su libro. Esta afirmación puede que de momento choque. Dice, la adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio, más grande aún que la justificación. La adopción es el privilegio más grande que recibimos los creyentes, más grande aún que la justificación. Y como parte de su argumentación dice más adelante, estar en la debida relación con Dios el juez, algo que conseguimos por medio de la justificación, como vimos en el estudio de Romanos, por medio de la justificación ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia. Jesús ha pagado en la cruz por nuestros pecados y somos justificados por la fe, por lo cual tenemos paz para con Dios. Pues estar en la debida relación con nuestro Dios, el juez, es realmente muy grande.
pero es mucho más grande. Sentirse amado y cuidado por Dios el Padre. Siguiente punto. ¿Qué visión tenemos de Dios Padre? Mirad, la imagen que tenemos de Dios, la visión que tengamos de quién es Dios y de cómo es Dios, va a determinar y condicionar cómo es nuestra relación con Él. Si pensamos que Dios es como un policía que nos está siguiendo y que está viendo todo lo que hacemos y así podernos pillar cuando pecamos y decirnos, te pillé, eres un pecador, te estás portando mal. Nuestra relación con Dios será una relación de miedo, una relación de sentimiento de culpa. Si pensamos en Dios como un jefe, con el que tenemos que cumplir unas normas, tenemos que realizar unas tareas, tenemos que cumplir con los mandamientos, tenemos que fichar y asistir a los cultos, nuestra relación con Él será como la del empleado en una empresa. Si pensamos en Dios como alguien a quien pedirle cosas, Señor, dame trabajo, Señor, dame un novio, una novia, Señor, ayúdame en los estudios, Señor, dame sanidad, como si fuera un supermercado. Nuestra relación con Él será como un consumista, solo un lugar donde podemos pedir cosas. Mirad, solamente cuando tenemos una visión correcta de Dios como nuestro Padre, podremos tener una relación correcta con Él como sus hijos. Y ante eso debemos considerar dos cosas aparentemente contradictorias. Primero, en primer lugar, nuestra imagen de la paternidad, lo queramos o no, está condicionada por la experiencia que hemos vivido cada uno de nosotros con nuestros padres biológicos en la niñez. Hay muchas personas que han tenido muy malas experiencias con sus padres. Han tenido unos padres que han sido indiferentes, autoritarios, demasiado exigentes, violentos, algunos, no quisieron ni decirlo, abusadores. A estas personas les resulta difícil entender a Dios como Padre. Incluso los que damos gracias a Dios por el trato y el amor que hemos recibido por nuestros padres terrenales. Nuestra experiencia se queda súper corta ante el carácter y el corazón de Dios Padre. Pero hay otra realidad, y es que todos y cada uno, sea cual sea nuestra experiencia con nuestros padres, tenemos en nuestro interior el ideal positivo de la paternidad y sabemos cómo debe ser un buen padre. Y con ese ideal que tenemos es como juzgamos nuestra propia paternidad y la paternidad de los demás. Por lo tanto, no tenemos excusa, sea cual sea nuestra experiencia personal, para poder llegar a entender el amor de Dios como Padre para nosotros. Jesús explicó una parábola para ayudarnos a entender el reino de Dios y cómo es Dios y cómo actúa con nosotros como Padre. El título que vemos en nuestras Biblias de esa parábola es la parábola del Hijo Pródigo. Pero en realidad es la parábola del Padre y sus dos hijos. Todos la conocemos. Y yo quiero que la leamos. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Esa fue la imagen que Jesús
quiso decirnos de cómo es Dios como Padre. Y para eso utilizó esta ilustración. Dice que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Entonces se levantó y fue al padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su dedo, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca de la casa oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: «Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre: «¿Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo». Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado». ¡Pua! ¡Qué preciosa historia! ¡Qué buena ilustración que nos enseña cómo es Dios como Padre! Cuando Marcelo me dijo el tema para la predicación de hoy, lo primero que hice fue bajar al trastero donde tengo los libros y empezar a buscar un libro, El regreso del hijo pródigo. Libro que en su día me ayudó mucho para profundizar en esa ilustración de Jesús nos hizo sobre cómo es Dios el Padre. Pero ahora me gustaría llamar vuestra atención sobre el hijo mayor y que nos demos cuenta de que es posible estar en la casa del Padre, servir en la casa del Padre, ser aparentemente un buen hijo, pero no conocer para nada el corazón del Padre. No conocer para nada el corazón del Padre. Podemos estar en la casa del Padre, podemos servir en la casa del Padre, pero debemos impregnarnos del corazón del Padre. Y debemos, como veremos en el último punto, llegar a ser como el Padre. ¿Cómo es ese Dios Padre?
¿Cómo podemos conocer el corazón del Padre? En Juan 14, versículos 8 y 9, encontramos esta conversación de Jesús con sus discípulos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús es un hijo que refleja el corazón del Padre. Conociendo a Jesús, sabremos cómo es el Padre. Toda la predicación y la vida de Jesús estuvo dirigida como su fin fundamental en revelar el inagotable e ilimitado amor de Dios el Padre y demostrar el camino para que ese amor dirija nuestra vida diaria. En la palabra de Dios es donde está todo lo que quiere Dios que sepamos de Él. Y su Espíritu nos guía a entenderla y se revela a nosotros en la Biblia cómo Dios es. Porque somos sus hijos. Veamos, porque lo dice claramente, Romanos 8, versículo 14. Fijaros lo que dice, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Démosles la vuelta. Puesto que somos hijos de Dios, somos guiados por su Espíritu. Esa es la forma de buscar cómo es Dios el Padre. En su palabra, pidiendo a su Espíritu que nos guíe a conocerlo cada día más y mejor. Pues entonces, puesto que somos sus hijos y somos guiados por el Espíritu, veamos ahora solo algunas. Es una pequeña lista. No pretende para nada ser algo definitivo. Solo he escogido algunas cosas detalles de cómo es nuestro Papá Dios. Papá Dios nos conoce y está interesado en nosotros. Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él conoce cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras necesidades, incluso antes de que se las pidamos, y si no se las pedimos, también las conoce. Y Dios está interesado por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos gusta que nuestros padres se ocupen de nosotros y que nos pregunten y que quieran saber? Que nuestros padres estén interesados por nosotros. Pues nuestro Papá Dios nos ama y nos conoce y está interesado por nosotros. Papá Dios nos cuida. Salmo 91, versículos 11 y 12. Porque sus ángeles mandará cerca de ti y para que te guarden en todos sus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él tiene cuidado de nosotros y cuando nos dice, tírate, que yo te cojo, como a veces le hemos dicho a nuestros hijos, podemos confiar en Él porque Él nos cuida y Él cuida de nosotros y Él nos va a coger. Esto es lo que hizo Pedro cuando estaban en la barca en medio del mar. Confió en el Señor. Y es el único ser, aparte de Jesús, que ha andado sobre las aguas. Y cuando dudó y se hundía, el brazo de Jesús lo asió, lo cogió y lo envolvió otra vez a la barca. Dios, el Papá Dios, nos cuida, nos ama y nos protege. Papá Dios siempre nos escucha. Nunca está ocupado para nosotros. Nunca tiene otra cosa mejor que hacer que escuchar a sus hijos. Cuando Jesús estaba ante la tumba de su amigo Lázaro, donde Jesús lloró,
dijo en Juan capítulo 11, versículos 41, final del 41 y principio del 42, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Él nos escucha siempre. Nos escucha cuando le pedimos, Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y Juan 15:16 al final del versículo, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y nos escucha cuando hablamos con Él de nuestras dudas, de nuestras preguntas, de nuestras quejas. Si tienes alguna queja, dísela a Dios. Los salmos están llenos de hombres de Dios que se acercaban a Él con sinceridad, con el corazón abierto, sabiendo que su Padre les oye para quejarse de lo que no entendían. Al Señor no le importa, al contrario, porque Él sabe que eso está en tu corazón. Él conoce tu corazón, sabe tu duda, conoce tu queja, dísela. Porque tú cuando ores entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Papá Dios nos educa. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuestro Padre nos disciplina con amor. Escuchad lo que voy a decir ahora, porque a veces no lo tenemos claro. Él no nos castiga por el pecado que hayamos cometido. El castigo de todo nuestro pecado lo pagó Jesús en la cruz. El castigo de cada uno de nuestros pecados los pagó por completo Jesús en la cruz. No tenemos que volver a pagar por ellos. Pero el Señor que nos ama, y nosotros como padres a veces no sabemos cómo educar a nuestros hijos, pero Él sí lo sabe. Él nos educa con amor para conformar nuestro carácter, para hacernos mejores y para que cada día nos acerquemos más a su imagen. Papá Dios nos ama y nos acepta tal como somos. La parábola que hemos leído del padre y los dos hijos es una excelente ilustración de cómo es el amor de Papá Dios para con sus hijos, tanto con el menor, que se apartó de él y vivió una vida de pecado y desenfreno, pero se arrepintió y regresó a casa. Y el padre lo abrazó con amor y le perdonó e hizo fiesta para celebrar su regreso. Pero también con el mayor, que aunque aparentaba ser un buen hijo, el pecado estaba en su corazón lleno de celos, de rencor y sin nada de amor hacia su hermano. Pero el padre también lo amó y lo aceptó tal como era y lo invitó a entrar en la fiesta. Aunque la historia no acaba. No sabemos cuál fue la reacción del hijo, si entró o no entró en la fiesta. Pero así es Dios. Nos ama y nos acepta tal como somos. Así es nuestro Padre, con sus brazos extendidos, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Dice Marcos Vidal en su canción El Milagro, que se alegra tanto
de que haya vuelto a casa. Así nos ama y nos acepta, tal como somos. Papá. Llegamos a nuestro último punto. Somos llamados a ser como el Padre. Somos hijos de Dios. Y lo primero que viene a nuestra mente al meditar en esa realidad, en esa maravillosa realidad, es que es maravilloso sentirnos seguros, como ese niño se siente seguro en los brazos de su padre. Sentirnos queridos por el Padre. Pero hermanos, este no es el fin último de nuestra vida espiritual como cristianos. En Romanos 8, 16 y 17, que ya hemos leído varias veces, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos y herederos de Dios, nos convertimos en sucesores del Padre. Y tenemos que ser con el Padre y ofrecer a otros la misma compasión que Él nos ha ofrecido y nos ofrece a nosotros. Y Jesús lo dice muy clarito, en Lucas capítulo 6, versículos del 32 al 36. Lucas capítulo 6, versículos del 32 al 36. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y el versículo 36. Si tenía alguna duda del enunciado de este punto, de que somos llamados a ser como el Padre, Lucas 6:36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Necesitamos descubrir lo que realmente significa ser un Padre misericordioso, porque ese es el fin de nuestra vida espiritual. Ese es el fin de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. La forma en la que estamos llamados a amar a los seres humanos es la forma en que Dios Padre ama. Es la forma en que Papá ama. Recordemos, Dios nos adoptó como sus hijos para que estemos
Dios no nos adoptó como sus hijos para que estemos siempre como bebés, disfrutando de su abrazo. Dios quiere que tú y yo, que somos sus hijos, podamos mostrar ese amor a otros de manera de que dejemos de ser el niño de la foto y pasemos a ser el padre de la foto. Mira esa foto y no pienses en ti como ese niño, gozando del amor. Dios espera de ti que seas como ese padre, que puedas abrazar y dar ese amor a quien te ha hecho daño, a quien se ha ido. Dios espera de nosotros que seamos el padre de la foto. Solo cuando recuerdo que soy el hijo amado que ha sido perdonado y aceptado por gracia, es entonces cuando soy capaz de acoger a otros en mi corazón sin esperar nada a cambio, con la misma misericordia como el Padre me acogió a mí. Algunas preguntas para reflexión sobre lo que hemos visto. ¿Eres consciente de que has sido adoptado por Dios como su hijo? ¿Que formas parte de su familia? ¿Y de que ese hecho es la mayor bendición que Dios te ha dado? ¿Sientes cómo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Qué imagen tienes de Dios? Cuando piensas en Dios, ¿qué imagen viene a tu mente? La única imagen correcta de Dios es aquella a la cual nos guía su Espíritu a través de la lectura de la palabra de Dios. Nuestro Papá Dios nos conoce y tiene un interés genuino por cada uno de nosotros. Nos cuida y nos protege, siempre nos escucha, nos educa con amor y disciplina, nos ama y nos acepta tal como somos. Nuestro Padre nos llama a ser como Él, a amar como Él, a perdonar como Él, a ser misericordiosos como Él es. ¿Somos como el Padre? ¿Es esta iglesia local como la casa del Padre? ¿Un lugar donde las personas se sienten amadas y aceptadas tal como son? ¿O somos como el hermano mayor, llenos de orgullo, de celos y de rencor, que no reconocemos el corazón del Padre? Oremos para que Dios haga su obra en nosotros. Y si nos está mostrando que no estamos actuando correctamente, volvamos en sí. Arrepintámonos y acerquémonos al Padre y digamos: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y lo que recibiremos será un abrazo de amor del Padre, su perdón y una fiesta de alegría porque hayamos vuelto. Si somos como el hermano mayor, llenos de rencor, de celos, de falta de amor en nuestro corazón, arrepintámonos también y entremos en la fiesta a gozarnos. Seamos conscientes de que lo que Dios el Padre espera de nosotros es que seamos como Él es. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.